que permanezcan en sus casas y que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Una ciudad como León, que tú digas a primera hora de la mañana los pájaros por las calles, no ves absolutamente nada, calles vacías, la gente mirando hacia debajo y sobre todo te llama la atención que no hay nadie, es como dices, ¿esto es una película? No, esto es realidad. La realidad siempre supera la ficción y en este caso lo ha superado, ¿no? Desde el 15, desde que estuvimos en estado de alarma, estuvimos operativos todos. Una labor excepcional por parte de mis compañeros que dieron el 100% y yo creo que más del 100%. Nosotros somos también agradecidos a la sociedad, ¿no?, que ha sabido guardar ese confinamiento. Es muy difícil estar mucho tiempo en casa. Hay gente que tiene espacio, hay gente que no lo tiene, pero ha convivido con esas cosas. Hay gente que iba a llamadadas y entendían realmente que no podían salir y por cuál era el motivo. Entonces, ese agradecimiento, cuando llegaban las 8 de la tarde, tú vas haciendo tu trabajo normal y corriente y oír esos aplausos se te ponen los pelos de punta. Queremos deciros que vosotros sois héroes. Vosotros lleváis 8 días en casa y sé que vais a aguantar mucho más. Solamente os pedimos que os quedéis en casa y estéis cumpliendo. Y desde el Grupo Nacional de Policía queremos deciros gracias y gracias a vosotros. ¿De acuerdo? Se hizo un poco especial esa parte, ¿no?, esos aplausos de la gente que se tienes que devolver de alguna manera y te sale interiormente. Es una cosa que no se prepara, se lo dices a la gente y lo que sientes en ese momento es un agradecimiento. Edificios que hacían en forma de U, sobre todo en la zona de Eras o mucho en las zonas en el polígono La Torre o esas zonas cerradas, San Mamés, los aplausos eran mucho mayores que las sirenas. Trabajar desde que sales, desde que entras a primera hora hasta que acabas, ¿no? Estar dando vueltas por la calle, avisando a la gente pues, de lo que tienen que hacer, de que tomen esas medidas de seguridad, esa distancia social y a partir de ahí ayudarles. Sí, señor. Así sí. Ayudarle en Se Pone e informarles sobre todo. Nuestra misión primera era informar a la gente de cómo está esa calle, que ellos no pueden subir a ese hospital para ver cómo están los hospitales de saturados. Protegerte tú para poder proteger a los demás. Entonces tienes que darles esa seguridad a la gente y saber que es un virus que tú no ves. El viernes 13 de marzo empecé a sentirme mal, ¿no?
Me pilló aquí en León, aunque muy posiblemente me contagié en Madrid porque había estado en clase todos esos días, y empecé pues a sentir los síntomas clásicos, ¿no? Fiebre, tos, dolores musculares. Noté que el olfato lo iba perdiendo, también el sentido del gusto, y bueno, me preocupé. Una pandemia mundial, y me ha cogido a mí, claro, como otros muchos miles, ¿no? Por mi profesión, sí, la verdad es que 40 años, ¿verdad? Como policía, pues he visto de todo, ¿no? Estuve varios días en casa medicándome, pero llegó un momento en el que ya no podía, me asfixiaba, ¿no? Me afectó a los pulmones, una neumonía bilateral, y es tremendo sentir que te vas, que no respiras, que te asfixias, como que te ahogas, ¿no? Dos chicos de la ambulancia me llevaban en la ambulancia. Dicho así un poco, se olía el miedo, se veía el pánico, es lógico. Y bueno, estamos hablando de final de marzo, concretamente el 26 de marzo, estaba todo prácticamente colapsado, desierto, pero colapsado por los enfermos de COVID, y aquellos días apenas había noticias sobre la enfermedad. Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Aquellos días de marzo para nosotros son como un sueño, o sea, como algo lejano, oscuro. Yo siempre recuerdo unos días grises, con muchísimos nervios, con mucho miedo, porque era la primera semana, todo el mundo estaba en casa y nosotros estábamos aquí. Empezaron a citárnoslo hasta 200 en aquellos días, entonces no nos daba tiempo a pensar. El tiempo que estábamos aquí hicimos un protocolo el fin de semana de actuación, de cómo atenderles sin riesgo para ellos, sin riesgo para nosotros, y ahí empezamos a trabajar, y trabajábamos tanto que no nos daba tiempo casi a pensar. León estaba vacío, era una sensación como de, bueno, no sé, como de miedo, de inseguridad, de no saber qué pasaba. Lo recordamos terrible. Te llama la trabajadora social y dice, ¿me puedes citar con urgencia? Esa es la grandeza del Banco de Alimentos, que la urgencia es de hoy para mañana. O sea, no hay burocracia. El trabajador social detecta y nosotros atendemos. Cuando llamabas por teléfono, te agradecían enormemente que día a día te pusieras en contacto con ellos y les preguntaras qué tal estás, cómo era su situación, si comían, si bebían, si tenían para comer o si tenían para beber. Porque este virus, si algo hizo fue, aparte de privarnos de muchas de nuestras libertades individuales, de cambiar los modelos de socialización, hipotecó muchos futuros. Hubo días que atendimos a 35 familias en un horario restringido de 11 a 1, entrando de una en una. Entonces hubo días que a las 3 de la tarde seguíamos teniendo cola porque el vigilante nos paraba, iba parando, iba metiendo de una en una, de dos en dos, que no se bajaban del coche, entonces el contacto era mínimo. Te acuerdas de ellos, de toda la gente que está ahí dentro. El trabajo que estábamos realizando para impedir o intentar impedir entre todos que este confinamiento y que este COVID-19 pues, sea lo menos dañino posible para el resto de la sociedad.
Nos sentimos muy valorados. Nos sentimos muy valorados por la sociedad. Aquí puesto, pero os mando si queréis ahora la dirección exacta, ¿de acuerdo? Santa María de Azogues, Valderas. Entonces, bueno, va esto y el pequeño tutorial. Aquí, esto es centro de salud, excepto estos dos que son para el convento. Son muy pocas, lo que pasa es que son muy mayores. Dentro del Plan Mayor Seguridad también se ha colaborado con residencias en el reparto de geles hidroalcohólicos durante el periodo del estado de alarma, cuando no se podía desplazarse por la calle. Visitar muchas residencias para ver inquietudes, necesidades que pudieran tener. Que se extienda a todo León, a toda España, mensajes de apoyo a las personas que más lo necesitan en estos momentos, que son los pacientes, que los tenemos solitos en las habitaciones, sin poder ver a sus familiares. Es verdad que la gente nos aplaudía a los sanitarios y a los camioneros y a toda la gente que hemos estado ahí desde el minuto 1 y estábamos muy agradecidos por ellos, pero digo, se nos está olvidando el paciente y la familia, que las familias han pasado también historias, vamos. Yo me pongo en ese lugar también si hubiera sido un familiar mío y es muy duro. Mensajes de ánimo para ellos, dibujos, lo que se os ocurra. Se portaron genial y aquí vinieron la patrulla y bueno, dimos el mensaje. Quedaros en casa y lavaros agua y jabón, mucho lavado de manos. Muchísimas gracias. Me sentí muy bien porque, bueno, porque tenía la necesidad, yo creo que fue, no sé por qué, pero tenía que aportar ese momento. Recibimos esa formación necesaria y adaptamos los protocolos que el batallón habitualmente tiene a este virus. Desde que se decretó el estado de alarma, transicionar de nuestros protocolos habituales de incendios o inundaciones a luchar contra el COVID en muchas instalaciones, no solo en residencias de mayores, sino en instalaciones del Estado, instalaciones públicas, estaciones de autobuses, de tren. En León, aparte de la unidad militar de emergencia de este batallón, personal del Ejército de Tierra, de esta base Conde de Gazola, del mando de artillería de campaña, también participaron en esas tareas de desinfección en residencias de mayores. Llamabas a cualquier hora, le mandabas un fax pidiendo ayuda para que viniesen a desinfectar las calles y te respondían al momento. O sea que era también unos grandes funcionarios que estaban ahí pendientes. Ver aquí al ejército y a la policía militar, que la vimos una vez por Jiménez, daba una tranquilidad. Cuando venían las brigadas de desinfección que nos mandaba Diputación, un empujón de ganas de alivio, verlos que venían a echarte una mano, que no te tenían abandonado en absoluto. Siempre hay lecciones aprendidas, siempre mejoramos todos y para Fuerzas Armadas y para la Unidad Militar de Emergencias es nuestra razón de ser, apoyar a la ciudadanía y para eso estamos. Golpeará a nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero nuestro ánimo no va a flaquear, nuestra fortaleza no se va a doblegar, nuestra determinación no va a vacilar porque estamos unidos. Nuestro trabajo no es fácil. De lo que es llegar a ese domicilio y abrir la puerta del señor que se derrumbe en el suelo, ¿no? Entonces esa imagen y venir y luego comentar, decir, ese señor falleció. Siempre estamos preparados para cualquier evento.
la gente que estamos en radiopatrullas, como la gente que está en los despachos, en todos los sitios, nunca sabes a qué llamada vas. Entonces tienes que estar preparado para eso. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando das la vuelta a la esquina con tu coche. Entonces, esa preparación es, cuando tú te pones el uniforme, es como si tienes un chip. Tú te pones el chip, te pones el uniforme y cambia. Pasas a lo mejor de ser padre a ser lo que es en este caso, policía. La gente es muy alarmante, el que vean una ambulancia y la gente no sabe si realmente puede ser un infarto o es un tema de COVID. Entonces lo que hay que tranquilizar es esa gente, que no tengamos, como decimos, esas miradas hacia, o esa salida al rellano de la escalera para que se junte esa gente, sino decirles, tranquilizarles y decir, oiga, no pasa absolutamente nada. Si yo traslado miedo, eso se aumenta. Entonces tienes que trasladar ese respeto hacia lo que tienes delante y sobre todo una cosa que no ves más todavía. Ese paseillo en una camilla por el pasillo, viendo pasar las luces, ¿no? Fastidiado, medio asfixiado, camino de una habitación, y la verdad es que, dicho en términos, estaba absolutamente acojonado, estaba con un miedo tremendo. Una vez que ya me ingresaron, me subieron a la habitación, estaba solo en una habitación y claro, entre la incertidumbre, el temor a lo que podía pasar, el que me sentía verdaderamente mal y sobre todo porque no podía respirar y temía, yo la verdad es que temía morir asfixiado. La soledad era tremenda, ¿no? Y sobre todo cuando llegaba la noche, cuando apenas puedes respirar, cuando te estás asfixiando, es un ruido, ¿verdad? Es un rugido que se queda en el cerebro, ¿no? Y aquí en el Hospital de León llegó un momento en que prácticamente estaba colapsado y nos unieron, nos juntaron en habitaciones de dos. Había otro enfermo del coronavirus y bueno, él estaba peor que yo, finalmente falleció. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Eso un poco imprevisible. Además veíamos las imágenes de Italia, de hospitales colapsados, aquí en España, en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, también con los hospitales colapsados. No sabíamos si aquí iba a ocurrir lo mismo, ¿no? Si morir es terrible, morir sin que te cojan una mano es aún más tremendo, ¿no? La muerte de los seres queridos siempre te quiebra, te lacera y no sabes muy bien cómo gestionarla. Sí, muchas veces pensabas a veces en tirar la toalla, pero bueno, hay cosas buenas. De todas las crisis siempre podemos sacar cosas buenas, por muy trágicas o por muy dramáticas que sean. Esto no está pasando, esto es una novela negra, ¿verdad? Que escribiré cuando termine esto, si salvo el pellejo, ¿no? De no haber ingresado, no sé, posiblemente hubiera fallecido, ¿eh? Y metabolizando la palabra pandemia, ¿no? Mundial. No es lo mismo ir a trabajar a un asunto complicado, un asunto donde bueno, puede haber alguien fallecido, un muerto, ¿verdad? Que estés tú en esa tesitura. Están a ingresos cero, la mayoría están a ingresos cero. De verdad que era una sensación de, en ese momento tan complejo para tanta gente, teníamos la sensación de que realmente estábamos siendo eficaces y de que realmente estábamos ayudando. El perfil de la pandemia era distinto, era gente acostumbrada a trabajar, que estaba pasando un momento muy duro de desesperación y oíamos muchas veces gracias. Y veías que realmente estaba siendo eficaz. Yo creo que eso era lo que nos dio la fuerza. Febrero, 240 familias. Marzo, 295 familias. Abril, 422 familias. Familias que no se nos van a olvidar nunca. Una señora que había estado 7 meses en la UCI por violencia doméstica, la mandó a por alimentos porque el fin de semana iba a ver por primera vez a sus hijos.
sea, nunca se nos olvidará aquello. Esas cosas, cuando las vives y ves la lucha de la gente y ves lo que tú has aportado, ayudan mucho. Y luego los bebés que hemos criado, ni os cuento, que les ves grandecitos y que les ves por la calle y te dicen, esta señora te dio la leche. Son muchas historias. Esperamos estar listos para poder iniciar a lo largo del mes de mayo la lenta marcha hacia una nueva normalidad, saliendo al aire libre y recuperando gradualmente una normalidad que será nueva. Cuando más flores se venden después de los santos es el Día de la Madre, luego el Día del Padre menos, pero bueno, el Día de la Madre viene muchísima gente. Entonces intentamos pues, hacer eso, pues, llegaban, me lo dejaban ahí y llevarlo. Pero es que hoy es el Día de la Madre. No podemos dejarlos pasar, está cerrado, no podemos. Cuando se decretó el estado de alarma, se cerraron todas las actividades relativas al plan director. Dentro de esas actividades había charlas previstas, había exposiciones de medios, visitas en centros escolares. Y claro, hubo muchos niños que quedaron sin esas charlas, precisamente. Vi como una necesidad el conseguir mandarles un mensaje de ánimo a todos esos niños para que se sigan acordando, que sepan que la Guardia Civil todavía sigue pensando en ellos, que nos acordábamos mucho de ellos. Hola niños, hola niñas. ¿Os acordáis de mí? Soy Fernando, suelo ir por vuestro cole a hablaros del acoso escolar, de internet principalmente. Pero hoy quiero mandaros un mensaje a través de este vídeo para agradeceros el comportamiento que habéis tenido durante todo este periodo que no hemos podido salir a la calle. Los niños, que eran los pequeñitos, de los que todo el mundo decía, jolines, pueden salir con un perro, pero no puedo salir con un niño a pasear. Bueno, que también tiene una función importante, ¿no? Y para animarles en esa función de prevención de las medidas higiénico-sanitarias, yo creí que era mi obligación, en este caso, seguir acordándome de ellos y mandarles ese vídeo de ánimo. Que ya queda menos, que este virus lo vamos a parar entre todos y que disfrutéis de este verano, que os lo vais a merecer. Con cuidado, con precaución. El aspecto de la socialización de los niños, el tener que salir a la calle, claro, de golpe y porrazo se les cortó. De golpe y porrazo se les cortó. Entonces, llegó un momento que a lo mejor no entendían al principio el por qué no podían salir a la calle. Yo creo que después ellos son muy fuertes, entienden muy bien las situaciones. En ocasiones mejor que los adultos también. Y ellos asumían esa responsabilidad. Yo creo que nos han dado una lección y, de hecho, a día de hoy todavía salimos a la calle y vemos muchos niños que van andando tranquilamente con su mascarilla. Bueno, algo hemos aprendido de ellos también. Era impresionante el llegar a un cumpleaños, ¿no? con los compañeros, ¿no? Y cómo te recibían los niños. Era como si fueran el regalo especial que estaban esperando. No que le regalaran algo a sus padres, sino el regalo especial era como si fuéramos nosotros que fuéramos a felicitar. Todos los cumpleaños eran especiales, ¿no? Esa sonrisa de los niños, esos saltos, el decir que habían venido, ¿no? Que a nosotros no nos costaba, ¿no? Sobre todo si no estábamos haciendo otras llamadas principales, pues nos agrupábamos y ayudábamos lo que es esa parte. Todo lo que hemos vivido también nos ha hecho aprender cosas. Hemos sido capaces de vivir un confinamiento y esa experiencia también nos ha hecho aprender. Entonces, de eso también tenemos que guiarnos para lo que venga. El personal de la UME está preparado para otro tipo de emergencias, sean inundaciones, incendios forestales, pero aquí el problema mayor era que no teníamos enemigo, no veíamos ese enemigo. Entonces fue complicado y al final el miedo que más tienes es por las personas más vulnerables y en este caso eran los mayores. Llegábamos a las residencias, nos equipábamos y teníamos que sectorizar todas las residencias de una manera muy puntual para una vez que se desinfectaba una habitación o una zona común,
no se volviera a pasar por ella y se hiciera efectivo toda esa desinfección. Una de las preocupaciones máximas que he tenido y que ha tenido la Unidad Militar de Emergencias es que nuestro personal, cuando trabajara en contacto con el virus, que hemos estado en habitaciones, en centros donde había una alta carga vírica, pues nuestro personal no se contagiara. Y yo creo que ha sido uno de los éxitos que hemos tenido, porque nos ha permitido mantener pues, un ritmo de trabajo durante varios meses, atendiendo las necesidades que nos requerían las comunidades. Sin querer a ellos les generamos una pequeña situación de estrés, que luego cuando les explicabas a lo que estabas, por el motivo por el que estabas allí, pues ellos lo entendían perfectamente y colaboraban de una manera fantástica. Todos tenemos abuelos, abuelas, personas de riesgo y al final te tienes que dar cuenta que tú entras equipado y ellos lo que están viendo es una persona con el equipo de protección individual completo, entonces a ellos les puedes, de cierta manera les puedes asustar, entonces tienes que jugar con la voz, con la mirada, para que ellos en ningún momento sientan miedo porque tú estés allí, por tu presencia o por lo que estás haciendo. Un box de pediatría en el que había habido un caso de un niño con COVID. Y bueno, pues te queda un poco marcado, te pones a pensar en los tuyos y es complicado a veces. Somos soldados y al final tu cometido es servir a España. Nuestro lema en la Unidad Militar de Emergencias es para servir a la ciudadanía. Cuando salí todavía había perdido 11 kilos, el apetito, aunque ya comía, no era igual y sobre todo como me afectó los pulmones, pues claro, la neumonía en los dos pulmones te deja bastante fastidiado. Me he hecho las pruebas serológicas ya 2 veces, tengo bastante anticuerpos, como estuve medicado, pues tengo casi 7 o 8 sobre 10 de anticuerpos. Estoy sumamente agradecido al sistema sanitario, de hecho, mi próximo libro se lo dedicaré a ellos y así irá en una página. Y en mi caso llegó el día que llegas a donde yo vivía y vas con el coche, ¿no? Sobre todo a las 8 de la tarde y ves a tus hijos, ves a tu mujer, ves a tus vecinos, ¿no? Y esos vecinos que les ves habitualmente y muchos de ellos no saben ni lo que eres. Y entonces cuando les ves, sí llegas a emocionarte. Sí llegas a emocionarte al verles, ¿no? Saber que ellos están allí y yo tengo la suerte de estar en la calle y ellos están allí y te ven aplaudiéndote y vitoreándote, ¿no? De subir al hospital, ¿no? Y que salgan los enfermeros y te hagan un pasillo. Eso no se puede explicar. Vayas a los bomberos, nosotros, la Guardia Civil, Policía Local, y se dejan las manos ahí aplaudiéndote y bajan del coche y te dicen gracias, dicen no, el agradecido soy yo. Vosotros sí que sois los primeros que estéis ahí y estéis aquí todos los días. Y eso es muy emocionante, se te pone los pelos de punta. Nosotros somos siempre personas, debajo de este uniforme somos personas. Y no emocionarse es normal. Lo que pasa es que a veces con el paso del tiempo esa emoción parece que no la tenemos y sí la tienes. Y muchas veces la vives para ti solo, en un momento determinado, o la compartes solamente con tu familia. El mejor agradecimiento muestra de agradecimiento que nos puede dar la sociedad es pues ayudar a las autoridades sanitarias a prevenir nuevos casos. Llegas a casa, un dibujo de tu hijo, los aplausos de la gente, eso siempre le llena a uno, eso es verdad. El acuerdo y la recomendación es que este año no haya fiestas patronales en ningún municipio. Además sería un poco injusto que las hubiera en julio en un sitio, no las hubiera en julio, las hubiera en agosto o en septiembre en otro sitio. Se les debe exigir responsabilidad a los políticos, a todos. A todos. Sin duda. Sin duda. Yo creo que en este país se les paga para que hagan las cosas de otra manera. Si son servidores públicos, se les debe exigir bastante más de lo que han dado en esta pandemia. No era nuevo, esto no empezó en España, esto empezó en China 3 meses antes.
Esto no empezó en España en el mes de marzo. 3 meses antes nos reíamos en España de los chinos que iban con mascarillas. No creo que sea un momento de decir se hizo mal algo, no se hizo mal. No, es que nadie lo sabíamos. Sí que valoro que, bueno, pues que al final entre todos las diferentes administraciones pues nos comunicábamos, intentábamos estar en contacto entre todos e intentar salir hacia adelante. Pero yo no me atrevería a criticar a nadie por lo que se ha hecho. Yo creo que lo que tenemos es que aprender. Que los chinos se les escapara el bichito de un laboratorio, quizá sea posible. Que lo sacaran intencionadamente, lo dudo, ¿no? Bueno, hay varias teorías y para todo. Se pudo hacer mejor, claro que sí, se pudo hacer mejor. Esto estará en los libros de historia, evidentemente. En unas horas, en el día de mañana, ya quedará definitivamente levantado el estado de alarma en el conjunto del Estado. Pensaba, o era de las que pensaba, que después del confinamiento tendría que resurgir una sociedad distinta, una sociedad más responsable, más solidaria. Creo que me equivoqué. Una vez que se ha levantado el confinamiento, nos hemos vuelto muy irresponsables. La insensatez de algunos nos pone en peligro a todos, sobre todo los vulnerables. Yo creo que hemos pasado del miedo al coronavirus que hubo en febrero, marzo, incluso abril, a pasar un verano pues como que no hubiera mañana, ¿no? Pues vuelta a reuniones familiares, vuelta a reuniones de amigos. Estamos viendo personas que no salen a la calle por miedo a enfermar o por miedo a contagiar a un familiar, y también estamos viendo lo contrario, personas que ahora salen a la calle y lo hago todo por si acaso me vuelven a confinar. Yo creo que al final en el término medio está la virtud. Fomentamos un poco el individualismo y la competitividad, y entonces claro, luego llega una situación como esta y yo no sé mirar por el otro, sino que solo miro por mí. Entonces quizás sea un poco más un tema de educación en la cooperación y en el que nos necesitamos. Ha habido situaciones de gente que solo se preocupaban a lo mejor de lo que estaban haciendo de ellos mismos y se olvidaban del de al lado. Pero bueno, también he visto mucha gente que no ha pensado en lo que le puede pasar, pero mucha, y se ha lanzado a ayudar a la gente. Las autoridades sanitarias nos piden 3 cosas básicas, muy sencillas de cumplir. El uso correcto de la mascarilla, la distancia social, el lavado reiterado de manos. Con eso podemos parar una pandemia. Cuando estábamos en cuarentena y la gente empezaba a pasear el perro 3 o 4 veces al día, nosotros lo estábamos viendo desde dentro. Y digo, si sacaran un momentito por aquí una cámara, igual la gente se quedaba más en casa. Yo creo que hubo gente muy responsable. Chicos, que si botellón, que si salen, que si no salen, que si ponen mascarilla, que si no ponen mascarilla. No habéis vivido lo que he vivido yo. Si no, a lo mejor pues no os juntabais 20 30 personas en un sitio, no ibais sin mascarilla. Digo, si hubierais estado solo 3 días conmigo, veríais lo que hemos vivido nosotros. ¿No lo sabes? Subid al coche. Claro, es que por ti... Ese virus no se ha acabado y nosotros tenemos que ayudarles a que lo entiendan. Se lo explicas y cuando ya no lo entienden es cuando nosotros procedemos a lo que nos deja el Estado, en este caso, de proceder a dichas sanciones, que no es lo que más nos guste precisamente. No se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear, no se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas, no es ningún cachondeo, no es ningún cachondeo, por el pase puede ir, de paseo no. La policía no tiene que estar en casa, la policía tiene que estar en la calle, trabajando. No, usted en casa, usted no está trabajando, pues cuando tenga que ir a trabajar, no está trabajando, no viene a trabajar. Todos decimos que vivimos en un mundo muy global. Bueno, pues esto ha sido una demostración que es un mundo muy global. Lo que pasa en una región perdida de China nos puede afectar a nosotros. Y a lo mejor que nos tenemos que dar cuenta que todos dependemos unos de otros y que tenemos que cuidarnos unos a otros. Nosotros estamos directamente relacionados con la situación económica de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Si la situación es mala, directamente esto crece. Estas personas que son antimascarilla, es que yo no concibo a esas personas que sean antimascarilla. La manera en la que nos oprimen, me están haciendo llevar una mascarilla que va en contra de mi propia salud y no me piden opinión.
se supone que hay muchísima de gente contagiada, ¿para qué nos quieren poner una vacuna si ya han creado anticuerpos? Hay cosas que no se comprenden y nadie me las explica, me lo tengo que enterar yo buscando información. El gobierno solamente lo único que hace es meterme más miedo y más miedo, no me explica nada. ¿Qué más tiene que demostrar un pueblo como España, como León, como Jiménez? Demostrarle a estas personas que el coronavirus ha sido el verdadero responsable de esta gran desolación que tenemos y esta emergencia que nos ha metido a toda España. Les tenía que tocar un poquito de coronavirus para que se diesen cuenta, yo no digo a la familia ni a ellos, pero que les tocase un poquito de cerca, entonces verían la realidad. Que habría que apelar a sus valores y al tipo de persona que quieren ser, o qué hay debajo, o sea, cómo es que no ven la gravedad de esto. No está en riesgo, digamos, solamente es él, sino que es su familiar. En ese caso, él puede pensar, no, a mí no me va a pasar nada, pero a lo mejor llega a su casa y va a ser el último beso que da su madre, va a ser el último abrazo que da su hermano, porque a partir de ahí se va a desarrollar muchas más cosas. Son muchos meses de confinamiento y bueno, y hay gente de todas las edades y hay personas de todo tipo, ¿no? Pero sí, es verdad que la gente acaba olvidándose de las cosas y se olvida muy rápido, ¿eh? Yo fui una de las primeras víctimas y en aquellos momentos todo era un caos y un desorden porque no había un protocolo a seguir, pero aún así yo creo que el sistema, bueno, pues muy precariamente, pero el sistema salió adelante y bueno, pues nos ha sacado adelante. Los que han fallecido, pues seguro que intentaron hacerlo y no fue posible, ¿verdad? Y bueno, pues por un lado, lección aprendida desde un punto de vista político, sanitario, humano, y por otro lado, pues bueno, hay que también ser realistas, ¿verdad? Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. Ahora estamos mucho más protegidos, yo creo que sí. Es importante ir al supermercado, es importante ir al médico, es importante ir al dentista, pero habrá otras cosas que se están haciendo que no son tan importantes. Y la gente tiene que ser consciente y evitarlo, porque si todos ponemos un poquito, pues esto tiene arreglo, si no, se extenderá más en el tiempo. Fuerzas Armadas ha puesto a disposición 2.000 rastreadores y apoyar a la comunidad en ese rastreo de sospechosos, de personal que pudiera estar contagiado. Nosotros tenemos que comunicarles a las personas que se han hecho esa PCR y están a la espera de resultados, que son casos que han salido positivos. A partir de ahí les recomendamos lógicamente mantener ese aislamiento y elaboramos un censo, un listado de los casos estrechos que ellos nos comunican. A veces no es una llamada, son varias llamadas porque van más o menos elaborando ese proceso de creación del listado, identificando esos contactos, y luego sí que hacemos también la primera llamada a cada uno de los contactos y les indicamos la situación de cuarentena. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola, y tenemos entre todos que evitarlo a toda costa. Siempre va a estar, por lo menos durante un tiempo, este virus ahí para recordárnoslo, ¿no? La mascarilla yo creo que va a ser una cultura que todavía nos queda, pues durante, me temo que algún tiempo más. Pues vamos a intentar seguir cumpliendo para que este bicho dichoso pues consigamos erradicarlo. ¿Que es mejor prevenir que curar? La responsabilidad y la solidaridad son las mejores vacunas para contener, para parar una pandemia, una situación peligrosa global. Va a venir una vacuna, pero ¿cómo va a ser esa vacuna, ¿no? Porque yo no creo que sea darle a un interruptor y ya está, ¿no? Hemos cambiado de vida y ya volvemos otra vez a la situación que teníamos anteriormente. En absoluto, ¿no? Habrá que ver cómo viene la vacuna. Ya tenemos muchos casos que están diciendo que ellos no se van a vacunar, ¿no? Que no creen en eso, que no se van a vacunar. Por lo tanto, eso va a crear una limitación de inmunidad, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ojalá no, si vuelve a haber otra pandemia, pues nos pillará ya con protocolos, con experiencia, y que sabremos qué poder hacer, ¿no? Tenemos que estar preparados. Si vuelve a suceder, pues tendremos que afrontarlo. La
Las cifras de contagios de coronavirus descontroladas y los fallecimientos en los hospitales de la provincia sumergen a León en una segunda ola de la COVID-19. Las nuevas medidas impuestas por los gobiernos central y autonómico, como el estado de alarma, los confinamientos perimetrales, el cierre de la hostelería o el toque de queda, intentan poner freno al virus y a la irresponsabilidad de algunos para tomar el control de una situación epidemiológica que ha superado ya algunos de los peores datos de los meses de marzo y abril en la primera ola cuando se desató la pandemia. El escenario